El contraataque geopolítico. Se profetiza que el rey del norte respondería contra esta hostilidad ideológica con la fuerza de una tempestad, valiéndose de carros, jinetes y naves, lo que se asocia con la posterior restauración del catolicismo político y su consolidación mediante alianzas de gran influencia global. No obstante, la identidad de este poder final en Daniel 11:40, 4:5 generó un intenso debate teológico a mediados del siglo XIX dentro del movimiento adventista. El influyente escritor Uriah Smith argumentó que el último poder del capítulo norteño correspondía al Imperio Otomano, Turquía, basando sus análisis en las tensiones militares contemporáneas de la cuestión de Oriente y sugiriendo que la batalla del Armagedón se libraría de forma literal en la región geográfica del río Éufrates. Esta postura fue enérgicamente rebatida por el pionero James White, quien advirtió que desplazar la identidad del rey del norte fuera de la estructura eclesiástica del papado ponía en grave riesgo la coherencia escatológica de todo el libro de Daniel y del Apocalipsis. Aunque líderes como Guillermo Miller mantuvieron interpretaciones oscilantes antes de ratificar el carácter romano papal de la profecía, la posición institucional mayoritaria prevaleció en señalar que el papado constituye la verdadera fuerza que desafía la soberanía divina hasta los eventos finales de la historia. El plano de la guerra espiritual y la intercesión. Detrás de este intrincado tablero de ajedrez militar y dinástico, el libro de Daniel revela que las confrontaciones humanas constituyen el reflejo terrenal de un conflicto invisible y de dimensiones cósmicas. En el capítulo 10, el mensajero celestial revela a Daniel que debió sostener un combate espiritual durante 25 días contra el príncipe del reino de Persia, una entidad angélica caída que ejercía una influencia invisible sobre las decisiones imperiales persas. Solo tras la intervención de Miguel, calificado en las Escrituras como el arcángel protector de Israel y el príncipe celestial de las huestes divinas, pudo el mensajero abrirse paso para transmitir la revelación al profeta. Este plano cósmico de la profecía se desenvuelve únicamente cuando el ser humano adopta una postura de sincera aflicción, ayuno y confesión de pecados, de la misma forma en que Daniel intercedió no solo por las rebeliones de su pueblo, sino por sus propias flaquezas personales. La intercesión espiritual actúa, por consiguiente, como el canal a través del cual la soberanía divina desarticula las maquinaciones de las potencias terrenales, asegurando la preservación del remanente fiel a lo largo de los siglos. Escatología de tiempo y la contraste con el globalismo. El capítulo 12 introduce una serie de periodos cronológicos de gran relevancia para la escatología historicista, detallando lapsos específicos de 1290 y 1335 días. Los comentaristas historicistas, remontándose a interpretaciones rabínicas del siglo VIII después de Cristo y posteriormente adoptadas por los pioneros del siglo XIX, asocian estas cifras con años literales, la abolición del sacrificio continuo y el punto de partida. El periodo comienza en el año 508 después de Cristo, fecha en la que se consolida la unión de la Iglesia y el Estado tras la conversión de Clodoveo, rey de los francos, eliminándose la resistencia de las prácticas paganas feudales a favor de la hegemonía eclesiástica medieval. Los 1290 años, Daniel 12:11, computados desde el año 508 después de Cristo, este lapso temporal concluye con precisión matemática en el año 1798 después de Cristo, marcando el colapso de la hegemonía temporal romana. Los 1335 años, Daniel 12:12. Iniciándose en el mismo hito del 508 después de Cristo, esta profecía añade un periodo de bendición y expectación espiritual que culmina en el año 1843 sobre 1844 después de Cristo,
coincidiendo con el fin de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 y el inicio del juicio investigador en el santuario celestial. De acuerdo con las investigaciones del teólogo adventista William Shea, estos periodos no constituyen adiciones arbitrarias a la revelación, sino que actúan como apéndices reguladores destinados a estabilizar el marco interpretativo de las profecías previas, dotando de un anclaje cronológico inamovible al desarrollo de la historia de la salvación. En contraste con estas explicaciones históricas, el teocentrismo islámico y movimientos religiosos como la fe bahá'í reinterpretan de manera alternativa estas cifras proféticas. Para el bahá'ísmo, los 1290 años se corresponden con la proclamación de Baha'u'lláh en el año 1863 después de Cristo, mientras que los 1335 años culminan en el año 1963 con el establecimiento definitivo de su orden administrativo mundial, intentando espiritualizar la idea de la purificación del santuario como un proceso de transformación interior del corazón humano. Asimismo, las corrientes futuristas y algunos predicadores contemporáneos insisten en revivir interpretaciones literales de los 1290 y 1335 días de Daniel 12, proyectando su cumplimiento de forma exclusiva hacia el futuro posterior a la promulgación de leyes dominicales restrictivas. No obstante, los defensores de la ortodoxia historicista advierten que tales especulaciones contradicen el juramento solemne de Apocalipsis 10:6, interpretado como el anuncio oficial del fin del tiempo profético, confirmando que la humanidad ya no recibirá mensajes espirituales basados en el cálculo exacto de fechas cronológicas definidas para el retorno de Cristo. En paralelo a estas posturas teológicas, existen interpretaciones radicales en los círculos de la conspiración del nuevo orden mundial que sugieren lecturas alternativas sobre la simbología de las superpotencias, señalando que la iconografía estadounidense, tales como el ojo que todo lo ve en la divisa nacional o las supuestas cadenas rotas de la Estatua de la Libertad, representa un entramado donde las finanzas globales y los gobiernos modernos actúan bajo el dominio de sistemas espirituales opresivos. En una línea de análisis más académica, teólogos de la corriente del último imperio sostienen que la hegemonía de los Estados Unidos actúa como una falsificación del verdadero reino de Dios. Aunque esta nación surgió bajo una herencia de libertades religiosas y democráticas orientadas a un propósito civilizador, su posterior transformación en una superpotencia militar y comercial globalizada de carácter coercitivo encarna la transición apocalíptica de una criatura con apariencia de cordero que termina hablando con la violenta e implacable voz del dragón, sirviendo como la principal plataforma para imponer las directrices financieras del globalismo contemporáneo. El reino de Dios como resolución escatológica. Frente al avance caótico y violento de las potencias terrenales, el libro de Daniel concluye con la proclamación definitiva del reino de Dios. Las visiones proféticas no presentan la historia de la humanidad como una secuencia indefinida de eventos cíclicos o accidentales, sino como un drama histórico lineal que se desplaza de manera irreversible hacia un desenlace prefijado por la justicia del Creador. La piedra cortada sin intervención de mano humana, descrita en el sueño de Nabucodonosor, impacta directamente contra los pies de hierro y barro de la estatua, desmoronando la totalidad de la estructura del poder político global y creciendo hasta convertirse en una gran montaña que abarca toda la superficie de la tierra. Este hito escatológico representa la destrucción definitiva del dominio del Anticristo y la implantación del eterno reinado de Jesucristo. Esta promesa de consumación, definida en el Nuevo Testamento como el Gospel de las buenas noticias, excede la mera restauración nacional o geográfica de Israel, ampliando el espectro de la herencia divina a todos aquellos creyentes que sean hallados escritos en el libro de la vida tras el proceso de juicio celestial.
La promesa de la resurrección corporal, donde los justos despertarán del polvo de la tierra para heredar la vida eterna y brillar con el resplandor del firmamento, actúa como el pilar fundamental que sostiene la fe del remanente espiritual frente a las persecuciones decretadas por las potencias de este siglo. La soberanía de Dios sobre el transcurrir del tiempo histórico garantiza que, a pesar de las aparentes victorias de las coaliciones humanas y los proyectos totalitarios de la globalización moderna, el fin de la historia no será de muerte o destrucción cósmica, sino de vida, vindicación y el advenimiento de una era de justicia perfecta, donde todas las naciones y pueblos servirán y obedecerán por la eternidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al llegar al final de este recorrido por las profecías de Daniel, una realidad se hace evidente. Más allá de las interpretaciones y los debates teológicos, el mensaje central del libro no gira en torno a imperios, guerras o gobernantes humanos. Su propósito es mostrar que la historia no avanza al azar, sino bajo la soberanía de Dios. Las potencias que alguna vez parecieron invencibles, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, terminaron desapareciendo, tal como las visiones proféticas anunciaban. Los proyectos humanos de dominio global, las alianzas políticas y los sistemas de poder han surgido y caído una y otra vez, confirmando la fragilidad de las estructuras construidas por los hombres. Sin embargo, Daniel no concluye con destrucción ni con desesperanza. Su mirada se dirige hacia una promesa: el establecimiento de un reino que no será levantado por ejércitos ni sostenido por la fuerza, sino por la justicia y la autoridad divina. La piedra que destruye la estatua simboliza el fin de los imperios humanos y el comienzo de un reino eterno que jamás será reemplazado. Quizás la pregunta más importante no sea si cada detalle profético se ha cumplido o cómo se cumplirán los eventos finales. La verdadera pregunta es qué lugar ocupamos nosotros dentro de esta historia. Porque, según Daniel, el destino de la humanidad no depende únicamente de las decisiones de los poderosos, sino también de la respuesta personal de cada individuo ante el llamado de Dios. Las profecías de Daniel continúan despertando interés porque hablan de algo que trasciende épocas y civilizaciones. La búsqueda de sentido en medio del caos, la esperanza frente a la incertidumbre y la certeza de que, al final, la última palabra no la tendrán los imperios de este mundo, sino el reino eterno de Dios. ¿Y tú, crees que estas antiguas profecías describen únicamente acontecimientos del pasado o podrían estar revelando aspectos de nuestro presente y de nuestro futuro? Déjame tu opinión en los comentarios y si te gustó este análisis, suscríbete para seguir explorando los grandes misterios de la historia, la fe y las profecías bíblicas. El veredicto del cielo es implacable. La cuarta bestia es destruida y su cuerpo es entregado a las llamas. Es aquí donde descubrimos la verdad más grande de las profecías de Daniel. Ningún imperio humano, por más tecnológico, militar o financiero que sea, tiene la última palabra. Los imperios de hoy creen que controlan el tablero de juego, pero solo son piezas moviéndose dentro de un plano soberano. La historia no va a la deriva. Todo el poder de la tierra tiene fecha de caducidad, recordándonos que, al final del día, cada trono sirve a un propósito superior y el reino eterno le pertenece al Altísimo. La pregunta no es quién gobierna hoy, sino de qué lado estarás tú cuando se abran los libros. Si quieres seguir decodificando los misterios que el mundo intenta ocultar, únete a nuestro ejército de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora mismo a Impacto Bíblico 323, activa la campana de notificaciones y prepárate, porque el tiempo se está agotando.